生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 11 al 15. Lo siento, General Ross. Este incidente lo está manejando nuestro departamento de policía de Nueva York. Sus militares no tienen por qué intervenir. Está bien, ya está. He llegado al lugar. Tengo que colgar. En el helicóptero, el jefe George Stacky colgó rotundamente la llamada del ejército. Jefe, rechazarlos tan directamente, no sería, al ver que su jefe no mostraba rostro ante los militares de esa manera, el oficial que estaba a su lado no pudo evitar preocuparse por su futuro. Después de todo, aunque el departamento de policía y el ejército pertenecían a facciones diferentes, las relaciones entre ellos eran complejas. Y la otra parte era, después de todo, un general. Si utilizaba algún medio turbio en secreto, las perspectivas futuras del jefe podían ser sombrías. HMPH. ¿Cómo pudieron esos tipos del ejército ser tan amables de venir a ayudarnos a atrapar criminales? Tomar la iniciativa de ofrecer ayuda ahora no es más que querer obtener muestras genéticas de esas dos personas que están ahí abajo con superpoderes. Luego usarlas para algunos experimentos genéticos terribles, para investigar los secretos que se esconden en sus cuerpos. Después de todo, ya es de conocimiento público que los militares quieren recrear un supersoldado comparable al Capitán América. Tengo ahora una fuerte sospecha de que estos personajes con tremendas habilidades que aparecen uno tras otro son el producto de algunos experimentos especiales realizados por los militares. Pero pase lo que pase, ya que han alterado el orden en mi jurisdicción, tiene que ser nuestro departamento de policía el que los atrape y los arreste, para al final hacer justicia. Solo así podremos seguir teniendo cara para enfrentarnos a los ciudadanos de esta ciudad. El jefe George miró a los dos Spider-Man que estaban rodeados por ellos. Sus ojos revelaban un atisbo de determinación. Aquí la policía de Nueva York. Gente que está delante, escuchen. Los han rodeado. Por favor, bajen las armas inmediatamente y dejen de actuar de manera criminal. Levanten las manos y tírense al suelo. Si se resisten, tenemos derecho a dispararles inmediatamente, con docenas de coches de policía, varios helicópteros armados y más de 100 policías armados rodeando a Gwen y Peter. Un oficial que sostenía un altavoz comenzó a gritarles a ambos. Maldita sea. ¿Qué hacemos ahora? Rodeada por la policía, Gwen estaba extremadamente ansiosa por dentro en ese momento. Después de todo, aunque su poder actual estaba mucho más allá del de la gente común, al final, todavía no podía soportar una andanada de balas. Si solo fueran unos pocos policías armados, aún podría confiar en su poderoso sentido arácnido para esquivar sus disparos. Pero ahora había casi un centenar de policías alrededor, con helicópteros armados sobrevolando también para proporcionar cobertura. Querer escapar no era nada fácil. Todo es por culpa de este maldito tipo. Sabiendo que tal vez no pudiera escapar, Gwen solo pudo levantar lentamente sus manos, lista para rendirse, mientras que al mismo tiempo, no podía dejar de maldecir a Peter frente a ella en su corazón. Pero si me pillan así, ¿cómo voy a enfrentar a mi padre? Sin embargo, en ese momento, lo que más temía en su corazón no era ser atrapada por la policía, sino cómo enfrentar a su padre, el jefe de policía. Después de todo, había escuchado a su padre expresar explícitamente su odio hacia Spider-Woman, que era ella, durante la cena más de una vez. Agentes, creo que han cometido un error. No soy un criminal, sino un ciudadano famoso y bueno de los santos. En ese momento, además de Gwen, Peter, que estaba rodeado, también levantó lentamente ambas manos y dobló lentamente las piernas, fingiendo agacharse en el suelo. Al mismo tiempo, habló con los oficiales que lo rodeaban en un tono extremadamente relajado. ¿Dónde está Los Santos? No tengo ni idea. Probablemente sea algún pueblito remoto.
Los oficiales que estaban alrededor, naturalmente, no sabían dónde estaban los santos. Lo repito una vez más. Para evitar bajas innecesarias, levanten inmediatamente las manos y tírense al suelo. No se resistan, de lo contrario abriremos fuego inmediatamente. Pero al ver que ambos ya no parecían dispuestos a resistirse, la policía también envió algunos oficiales para controlarlos. Algunos oficiales se acercaron lentamente a los dos, pero con cautela no bajaron las armas en sus manos, por si ocurría algo inesperado. Jeje. Lo siento, olvidé decirles que soy un buen ciudadano de 5 estrellas. Sin embargo, cuando estos oficiales estaban a menos de unos metros de los dos, Peter, que llevaba el traje de araña negro y estaba medio en cuclillas en el suelo, con expresión poco clara, volvió a hablar lentamente con una risa. No es bueno. Todos los oficiales, no necesitan autorización. Abran fuego inmediatamente. Sin embargo, al observar todo lo que sucedía en el lugar desde el helicóptero, el jefe George sintió de repente que algo no iba bien. Entonces, ansioso, habló por el intercomunicador sin dudarlo. Sin olvidarnos tampoco de gritarle al piloto del helicóptero. Rápido, gana altura. Pero al final todo resultó ser demasiado tarde. Auge. De repente, un rugido ensordecedor y explosivo estalló bajo los pies de Peter, como si una mina antitanque hubiera sido enterrada debajo de él. La tremenda fuerza hizo volar directamente a varios oficiales que se encontraban a pocos metros de distancia. Incluso la resistente calle que podía soportar el paso de camiones de decenas de toneladas resultó dañada por un impacto tan intenso, dejando tras de sí un pozo de varios metros de profundidad. Y un sinnúmero de fisuras se extendieron rápidamente, como telarañas, alrededor del pozo hacia los alrededores. Una nube de humo se levantó, engullendo la escena que se desarrollaba allí. Ratatat, bang bang, tut tut tut. Cuando el accidente ocurrió inesperadamente, haciendo que los oficiales que estaban alrededor se congelaran involuntariamente por un momento, afortunadamente reaccionaron rápidamente debido a la advertencia previa del jefe. Las armas y rifles que tenían en sus manos no dudaron en lanzarse hacia el humo, disparando miles y miles de balas en cuestión de segundos. Incluso un elefante en ese momento probablemente habría sido destrozado. Sin embargo, dentro del humo no se oía ni un solo grito miserable, como si las balas cayeran al aire. Auge. Justo cuando estaban llenos de dudas, una fuerte explosión vino de repente del cielo. E inmediatamente atrajo la mirada de todos. Mierda. Está ahí arriba. Alguien ya había visto claramente lo que ocurría en el cielo. Oh Dios mío. ¿Cómo es esto posible? Sin embargo, la escena ante sus ojos dejó a todos los presentes incrédulos. Vieron que entre los helicópteros armados que volaban en círculo sobre sus cabezas, uno de ellos estaba completamente partido en dos y sus restos caían del cielo. Lo que era aún más inconcebible era que una figura acababa de salir del fuselaje roto y se lanzó directamente contra el helicóptero más cercano. ¿Es esto realmente algo que un humano puede hacer? Al ver el helicóptero armado en el cielo destrozado instantáneamente, casi todos los presentes estaban demasiado conmocionados para hablar. Ahora es una oportunidad, al mismo tiempo, todos los policías estaban atónitos, incapaces de aceptar lo que acababa de suceder. Gwen había encontrado la mejor oportunidad para escapar en ese momento. Pero, sin embargo, al ver los restos del helicóptero derribado por el tipo llamado Venom, ahora cayendo del cielo, y los sobrevivientes gritando constantemente dentro de él, Gwen finalmente detuvo sus pasos y estaba lista para escapar. Al instante siguiente, las telarañas de sus guantes de muñeca salieron disparadas de repente. Se apresuró a encontrarse con los restos del helicóptero que caían en el cielo. ¿Cómo es posible? ¿Este tipo es siquiera humano? En ese momento, no solo la gente en tierra estaba conmocionada por la escena que sucedía en el cielo. Las personas que estaban en los otros helicópteros experimentaron esta horrible escena de manera más directa. Este tipo es un demonio. Cualquiera que viera a un humano usar su cuerpo desnudo para atravesar un helicóptero armado, destrozando por completo la aeronave, probablemente no podría mantener la calma.
Si pudieras mantener la calma, él estaría cargándote ahora mismo. No, nos está atacando. Reduzcan la altitud rápidamente. En ese momento, el piloto del otro helicóptero atacado se llenó de miedo al ver al diablo, que ya había destruido un helicóptero, ahora corriendo hacia él. Manipuló frenéticamente el helicóptero para reducir la altitud, tratando de evadir a ese loco que se precipitaba hacia él. Uf, eso estuvo cerca. El intenso miedo pareció estimular en él una extraordinaria habilidad para pilotear. Mientras el helicóptero perdía altitud rápidamente, también esquivó por poco a Peter, que se abalanzaba sobre él, con una maniobra extremadamente difícil de controlar. Sin embargo, de repente, Peter se abalanzó sobre él y disparó 2 telarañas hacia el helicóptero que estaba debajo de él. Con la ayuda de las redes, Peter cambió instantáneamente la desventaja de no poder maniobrar mientras saltaba. Al momento siguiente, aprovechando la fuerza de atracción de la red, Peter pateó ferozmente al helicóptero. Sonido metálico y los rotores del helicóptero giraban a cientos de revoluciones por minuto y su fuerza de impacto otorgada por las altas velocidades podían destrozar directamente cualquier carne normal que encontraran. Sin embargo, ahora, cuando los rotores del helicóptero impactaron el cuerpo de Peter, fue como si se hubiera insertado una barra de hierro en las aspas de un ventilador de plástico. Innumerables balas del rotor se deformaron e incluso se rompieron. Peter detuvo a la fuerza los rotores del helicóptero en ese instante. En ese momento todo el avión perdió el control por completo y se precipitó rápidamente. Tatatat. Justo cuando Peter, que estaba de pie sobre el helicóptero, estaba listo para apretar el puño y destruir completamente este helicóptero. En algún momento, un helicóptero ya había llegado detrás de él, y las 4 ametralladoras de 12,7 milímetros del helicóptero no dudaron en arrojar intensas lenguas de fuego. Las balas del helicóptero armado fueron suficientes para destrozar con fuerza un vehículo blindado, pero en ese momento, cuando impactaron en el cuerpo de Peter, aparte de una chispa deslumbrante, solo se escuchó un crujido de metal chocando. Ante el fuego de la ametralladora, Peter no esquivó ni evadió el ataque. Su formidable cuerpo de acero le otorgaba un físico divino. Las balas que le alcanzaban eran como picaduras de mosquitos. Con una risa fría en su corazón, Peter directamente arrancó una bala del rotor aún intacta del helicóptero debajo de sus pies. Luego, agarrando un extremo de la espada, la arrojó como si fuera un boomerang. Silbido. Una tremenda fuerza dotó a la espada de un poder y una velocidad asombrosos. Jefe, esquive rápido. Las personas sentadas en este helicóptero eran precisamente el jefe George y uno de sus subordinados. Cuando Peter arrancó la bala, el piloto ya había percibido que había problemas. Giró el avión antes de tiempo, queriendo evadir el ataque de la bala giratoria. Aún así, al final no logró esquivarlo por completo. Las cuchillas que giraban rápidamente realmente se habían convertido en cuchillas afiladas en ese momento. La bala del rotor se dirigió hacia la cola del avión, cortando con precisión la cabina y el habitáculo del fuselaje trasero. Un helicóptero entero, intacto, rotores incluidos, quedó instantáneamente dividido en 2. Afortunadamente, la cabina con gente no fue alcanzada y todos los que estaban dentro resultaron completamente ilesos. Desafortunadamente, con la pérdida de los rotores y la cola, el avión ya no tenía potencia y solo pudimos observar cómo caía lentamente. Felicitaciones, anfitrión. La misión se ha completado. Se están entregando las recompensas, HMM. ¿Qué es esto? La misión finalmente está completa. Mientras estaba a punto de ir a destruir algunos otros helicópteros, Peter de repente escuchó el sonido de notificación de la finalización de la misión. Casi en el instante en que completó la misión, sintió una sensación extremadamente peculiar que se extendió por su cuerpo. ¿Es esta la recompensa por despertar una habilidad aleatoriamente después de completar la misión? La sensación anormal en su cuerpo no solo no preocupó a Peter en lo más mínimo, sino que lo puso sumamente emocionado. Todas las habilidades de Superman eran extremadamente poderosas.
no importaba cuál de ellas despertara a partir de la recompensa, para él era una ganancia constante. Pero como la misión ya está completa, también es hora de partir. En este punto, el objetivo de Peter de completar la misión se había cumplido, por lo que sin dudarlo, se preparó para partir y dirigirse a un lugar seguro para despertar sus habilidades. Pensando en eso, Peter, que estaba de pie sobre el helicóptero, no dudó en absoluto. Sus piernas instantáneamente ejercieron fuerza, todo su cuerpo se disparó hacia arriba como un cohete, directo a la oscuridad distante. La velocidad extremadamente rápida lo hizo desaparecer casi en un abrir y cerrar de ojos. Al mismo tiempo, la notificación del sistema también sonó una vez más en el oído de Peter. Recompensa otorgada. Felicitaciones al anfitrión por obtener 100 puntos. La habilidad especial despertada aleatoriamente es, y con la marcha de Pedro la situación en el lugar aún no había terminado. Porque antes de partir, las acciones de Peter en menos de una docena de segundos habían provocado que 3 helicópteros armados fueran completamente destruidos. En ese momento los restos de los 3 helicópteros todavía se elevaban desde el aire. Aún quedaban varios supervivientes que no deseaban nada más que la muerte descendiera rápidamente con el mayor horror. Adiós, mamá. Espero que mis beneficios por muerte te permitan vivir más cómodamente el resto de tu vida. Al caer desde más de 100 metros de altura, prácticamente no tenían posibilidades de sobrevivir y los paracaídas eran prácticamente inútiles a esa altura. Justo cuando estaban experimentando los últimos segundos antes de la muerte, innumerables pensamientos sobre sus seres queridos surgieron de ellos, fueron interrumpidos de repente por los vítores emocionados que estallaron desde abajo. Oye, genial. Lo logró. Buen trabajo, Mujer Araña. Increíble, realmente increíble. Y hace apenas unos segundos, los restos del primer helicóptero destruido, con 2 supervivientes en su interior, estaban a punto de estrellarse contra el suelo. Justo cuando todos pensaban que la tragedia era inevitable, una telaraña blanca plateada descendió del cielo. Una figura elegante y hermosa emergió de la oscuridad, como si fuera un ángel del cielo, rescatando con éxito a los sobrevivientes de los escombros. Después, también rescató sanos y salvos a los supervivientes del segundo helicóptero que caía. Fue en esa ocasión que todos los oficiales que presenciaron todo lo que sucedía en el terreno no pudieron evitar animarla sinceramente desde el corazón. En ese momento, en los corazones de todos los policías, la figura que vestía el traje de araña roto ya no era un criminal que creaba caos. Más bien, fue un héroe que salvó a la gente en tiempos de peligro. Mis queridas Gwen y Ellen, lamento mucho no poder disculparme con ustedes en persona en mis últimos momentos de vida, con el avión a solo unas decenas de metros del suelo. George Stacky solo pudo expresar su pesar en su corazón a su esposa y a su hija. Auge. De repente, un sonido interrumpió los pensamientos de George. De repente abrió los ojos y vio una figura familiar. Fue precisamente la Mujer Araña por quien se había devanado los sesos para capturar, quien por alguna razón había aparecido en la cabina justo antes de que se estrellara. ¡Alto! No te muevas. O dispararé. Casi sin dudarlo, el jefe George sacó su arma y apuntó a la figura que tenía delante. Sin embargo, esa figura pareció simplemente no escuchar su advertencia en absoluto. Destrozó directamente las ventanas de ambos lados de la cabina y luego disparó varias telarañas hacia los rascacielos adyacentes. Luego todo su cuerpo fue empujado desde el techo de la cabina en una postura invertida. En un instante, la cabina que caía rápidamente se detuvo debido a una fuerza tremenda y la velocidad de caída también se redujo. Cuando faltaban menos de una docena de metros para llegar al suelo, finalmente se detuvo por completo. Dentro de la cabina, aunque el frenazo repentino en medio de la caída hizo que las pocas personas que estaban allí tambalearan sus pies. Sin embargo, desde el principio hasta el final, el jefe George nunca bajó el arma que tenía en la mano, con el cañón apuntando directamente a Spider-Woman, que se esforzaba por salvarlos. ¡Rápido, sal de aquí! No puedo seguir así por mucho tiempo.
hasta que la cabina finalmente se estabilizó. Gwen, cuyas bocas de tigre supuraban sangre por agarrar las líneas de la telaraña, finalmente habló ansiosamente. Los otros oficiales que estaban abajo ya habían encontrado un material blando y lo habían colocado debajo de la cabina. Ustedes, bajen primero. Jefe, ¿y usted qué? Aunque todos en la cabina lograron rescatarse con éxito al aterrizar abajo, el jefe George no parecía querer irse así como así. Hoy voy a echar un vistazo a qué tipo de rostro se esconde debajo de esta máscara. Luego, George se acercó lentamente a Gwen, que no podía hacer otros movimientos, y se preparó para descubrirle la máscara. Sin embargo, justo antes de que pudiera quitarle la máscara a Spider-Woman, se detuvo de repente. Oigan, muchachos, parece que necesitan ayuda. Justo cuando George estaba un poco indeciso, de repente se oyó una voz cercana. Al mismo tiempo, Gwen también sintió como si el peso de la cabina de mando desapareciera de repente. Rápidamente hizo una voltereta hacia atrás y aterrizó para esquivar la mano de George. En el momento siguiente, ambos miraron simultáneamente en la dirección de donde provenía la voz. Solo para ver a un hombre que vestía una capa roja, flotando fuera de la cabina, levantando fácilmente la cabina que Gwen solo pudo evitar que cayera con toda su fuerza con una sola mano. Al ver la figura ignorando completamente la gravedad, el cuerpo musculoso parecía no tener el más mínimo peso, simplemente flotando allí en el aire. En ese momento, sin importar si era Gwen o el sabio jefe George, ambos se congelaron involuntariamente en su lugar. Los humanos no pueden volar sin equipo externo. Esto era sentido común y lo conocía bien incluso un niño de 3 años. Sin embargo, la escena que tenían ante sus ojos destrozó por completo su visión del mundo en ese momento. ¿Tú, qué, eres? Después de quedarse en blanco por un momento, el jefe George finalmente reaccionó. Su arma apuntó sin vacilar a la figura que tenía frente a él. Tal vez solo la pistola en su mano podría disipar el miedo desconocido en su corazón, dándole una pizca de consuelo. Te aconsejo que bajes esa cosa, no estoy acostumbrado a que me apunten con ella. Además, esa cosa tuya no supone ninguna amenaza para mí. Peter, que descendía lentamente hacia el suelo mientras levantaba la cabina de casi 10 toneladas con una mano, habló con un dejo de frialdad glacial incrustado en su voz. Quizás sintiendo la frialdad helada en el tono del hombre misterioso en ese momento, el jefe George esta vez incluso muy obedientemente bajó el arma en su mano y dijo en un tono sincero: bueno, te pido disculpas. ¿Sigue siendo este el padre testarudo que preferiría hacerse daño a sí mismo antes que le arranquen la máscara? Al observar las acciones de su padre en ese momento, Gwen a su lado sintió una desigualdad extrema. Si George conociera los pensamientos de Gwen ahora, solo podría decirle: aunque soy terco, no soy estúpido. Piénsalo, ¿puede la existencia que tienes ante ti realmente verse amenazada por una pistola de mala calidad? Ruido sordo. En ese momento, Peter ya se había acercado al suelo y, sin darle importancia, colocó la cabina que tenía en la mano en el suelo. Pero al momento siguiente, todos los oficiales que estaban esperando abajo lo rodearon rápidamente. Algunos tenían caras de absoluta incredulidad. Algunos miraron con curiosidad sus rasgos cubiertos por el bioaura. Y otro grupo de oficiales le apuntaban con sus armas nerviosamente. Todos bajen las armas. Al salir de la cabina, George ordenó con decisión a los oficiales que bajaran sus armas. Señor, observando la figura que flotaba en el aire con la cabeza inclinada a 45 grados, George organizó sus palabras internamente. Luego continuó hablando lentamente. ¿Qué eres exactamente? ¿Un mutante? ¿Un superhombre? ¿O un extraterrestre? ¿O un dios? En realidad, George todavía tenía otra especulación en su corazón en ese momento que no preguntó directamente en voz alta. ¿Qué pensáis, chicos? Peter miró a todos los que estaban abajo, incluida una figura que intentaba escabullirse sigilosamente. Su voz, algo baja pero majestuosa, resonó lentamente en la escena. ¡Zas! Al instante siguiente, ante las miradas atónitas de todos, su figura se elevó instantáneamente.
En lo alto, a cientos de metros de altura, una nube sónica con forma de paraguas emergió alrededor de su cuerpo. Auge. 2 segundos después, el sonido del boom sónico entró en los oídos de todos, demostrando que la escena ante sus ojos no era una ilusión. Ahora lo sé. Es Superman. Ese Superman de los cómics. Después de que la escena quedó en silencio por un rato, de repente una exclamación rompió el silencio. En el momento siguiente, la multitud rugió instantáneamente. Los cómics se funden con la realidad. ¿Hay algo más increíble que esto? Jefe, Spider-Woman se ha ido. Justo cuando todos se sentían incrédulos, el oficial que Gwen había salvado junto con George de repente se acercó a informar a George. Lo sé. La mirada del jefe George seguía fija en la figura que había desaparecido en el cielo hacía tiempo. Respondió lentamente sin siquiera girar la cabeza. Jefe, no hemos conseguido prácticamente nada en esta operación, pero las pérdidas han sido cuantiosas, sobre todo porque 3 helicópteros han quedado totalmente destruidos. Por suerte, gracias a Spider-Woman, no tuvimos bajas a pesar de que varios oficiales resultaron heridos. Entonces, deberíamos, después de simplemente explicar las pérdidas que había sufrido esta operación, el oficial se mostró un tanto indeciso. Parecía tener algo que deseaba pero no se atrevía a decirlo. Al mismo tiempo, los otros oficiales que habían presenciado personalmente cómo Spider-Woman salvó a todos los sobrevivientes como una heroína también miraban al jefe George con cierta expectativa. En ese caso, revoque la orden de persecución de Spider-Woman. Hurra, sabia decisión, jefe. En un instante, los oficiales que se encontraban en el lugar no pudieron evitar aplaudir espontáneamente esta decisión. Especialmente aquellos pocos que acababan de ser rescatados por Spider-Woman. Muy bien, también emitan una nueva orden de búsqueda. Movilicen todos los esfuerzos para buscar a ese otro tipo que está causando estragos en la ciudad. George interrumpió a la multitud emocionada con una lenta presión hacia abajo de sus manos, antes de emitir una nueva orden una vez más. Además, lo que acaba de ocurrir debe mantenerse estrictamente confidencial para todos los aquí presentes. En ese momento, el rostro del jefe George se llenó de seriedad. Muy bien, todos apresúrense y limpien el lugar. Restablezcan el orden aquí lo antes posible. Después de esta orden final, el jefe George se marchó. Jefe, deberíamos enviar un helicóptero para que regrese a descansar. Al ver que el jefe estaba a punto de irse, un oficial le dijo amablemente. Yo mismo conduciré de regreso. Al observar los restos del helicóptero que aún no habían sido limpiados, George rechazó sin dudarlo la idea de seguir viajando en helicóptero. Al mismo tiempo, en lo alto, a miles de metros de distancia. ¡Guau! Una figura cruzó velozmente el cielo, dejando atrás solo un grito de emoción. El yo anterior no merece en absoluto que lo llamen Superman. El yo actual es el verdadero Superman. En el momento siguiente, la figura que volaba rápidamente a gran altitud, aumentó una vez más su velocidad. Se zambulló directamente hacia la capa de nubes que había debajo. El intenso impacto de la erupción extremadamente rápida dispersó instantáneamente las nubes como si fueran algodón de azúcar. Un rastro blanco plateado colgaba detrás de la figura que avanzaba ágilmente a través de la capa de nubes, dejando un extraño patrón persistente en el cielo durante mucho tiempo. La figura repentinamente salió de las nubes y descendió nuevamente. Sobre el vasto e ilimitado océano, una figura apareció de repente volando a gran velocidad casi cerca de la superficie. El flujo de aire impulsado por una velocidad rápida que excedía la velocidad del sonido era como una espada afilada, excavando una profunda trinchera en el mar. En medio de la espuma danzante, Peter de repente vio lo que parecía ser una criatura gigantesca debajo de la superficie del agua. Luego, sin dudarlo, se sumergió en el mar con una suave inmersión. Chapoteo. En el momento siguiente, una enorme ola explotó desde la superficie del mar, a unos cientos de metros frente a él. Una ballena enorme saltó fuera del agua, elevándose directamente decenas de metros hacia el aire. Ballena.
Estoy volando. Estoy abajo otra vez. Chapoteo. Después de experimentar el salto de una ballena, cuando otro enorme chorro de agua explotó sobre el mar, la figura de Peter cargó violentamente hacia el cielo otra vez, rompiendo instantáneamente la barrera del sonido, atravesando las nubes. Al ver un avión de pasajeros a decenas de kilómetros de distancia, Peter aceleró nuevamente y lo alcanzó directamente. Después de emplear solo unos segundos en alcanzar el avión de pasajeros, Peter redujo su velocidad para igualarlo en vuelo nivelado. Luego se acercó lentamente a las ventanas del avión y golpeó suavemente una de ellas con las persianas bajadas. Cuando se abrieron las persianas, un niño miró perplejo. «Papá, mira rápido. Es Superman». Antes de que su padre pudiera girar la cabeza, Peter hizo un gesto con la mano hacia el niño en el avión. Al instante siguiente, volvió a dispararse hacia arriba, ascendiendo directamente hacia el cielo. La escena cambió. En las profundidades del lejano espacio exterior, una figura abrió los brazos dando la bienvenida al sol que gradualmente salía del horizonte. Unos rayos de luz dorados lo bañaban, como si se tratara de un sueño fantástico. Chillido. Un coche de policía aparcó lentamente delante de un apartamento de lujo en Queens. Habiendo terminado todo, el jefe George salió del auto, cerró la puerta y caminó rápidamente hacia la entrada. Un poco impaciente, se detuvo un momento en la puerta. Después de inhalar profundamente, abrió la puerta con cuidado y se puso unas pantuflas. Luego suavizó intencionalmente sus pasos, caminando lentamente hacia su dormitorio. Sin embargo, al pasar por el pasillo, cuando estaba junto a la puerta del dormitorio de su hija, sus pasos no pudieron evitar detenerse. Parece que no me he preocupado por Gwen durante mucho tiempo. La experiencia de esa noche hizo que George se diera cuenta de muchas cosas. En el momento en que el helicóptero se estrelló, infinitamente cerca de la muerte, no tenía mucho miedo a la muerte. Como policía, hacía tiempo que había aceptado que algún día podría morir en servicio. Fue solo que cuando la muerte realmente llegó, lo que brotó en su corazón no fue nada más que renuencia hacia su hija y su esposa. Tenía miedo de no volver a verlos nunca más. George, que parecía haber reunido todo su coraje, se acercó a la puerta de su hija y levantó lentamente la mano. Pero al final no volvió a tocar la puerta y la bajó. Esa mujer araña, parece tener aproximadamente la misma edad que Gwen. Al salir de la habitación de Gwen y caminar hacia su propia habitación, George recordó de repente a la Spider-Girl de ese día. Ella había arriesgado su vida y revelado su identidad solo para salvarlo. Fue precisamente porque pensó en su propia hija que finalmente se detuvo antes de quitarle la máscara. Es una lástima que la comisaría esté ocupada durante mucho tiempo después de un incidente como el de hoy. No se sabe cuándo habrá una oportunidad de tomarse una licencia y acompañar debidamente a la familia. George dejó escapar un suspiro de impotencia, pero lo único que pudo hacer fue regresar en silencio a su dormitorio. Pudo convertirse en jefe a los 40 años, pero sin duda sacrificó muchas cosas, entre ellas el tiempo que pasó con su familia. Actualmente, dentro del dormitorio de Gwen, que parecía estar profundamente dormida acostada en la cama, abrió bruscamente los ojos cuando sus agudos sentidos sintieron que su padre se iba. Se sentó lentamente, quitándose con cuidado y cautela el andrajoso traje de araña que había utilizado en la intensa batalla de esa noche. ¡Ay! Aunque lo hizo con mucha delicadeza, sin darse cuenta se raspó la zona herida. El repentino dolor agudo casi la hizo gritar. Por suerte, mi cuerpo ha cambiado. Mi capacidad de recuperación es varias veces mayor que la de una persona normal. De lo contrario, quién sabe cómo lo explicaría mañana. Aplicar el medicamento ya preparado sobre las heridas. Gwen soportó el intenso dolor y se recostó en su cama, cerrando lentamente los ojos. Sin embargo, unos minutos después, volvió a abrirlos bruscamente. Maldita sea. No puedo dormir en absoluto. Aunque su cuerpo estaba exhausto, el espíritu de Gwen todavía estaba extremadamente emocionado.
Finalmente, sacó un bolígrafo y un cuaderno del cajón de su mesita de noche y, apoyándose en la cabecera, comenzó a dibujar lentamente. Muy rápidamente se completó un dibujo increíblemente real. En el cuaderno impecable, apareció una figura con un traje de araña negro. Rotura. Fue solo que en el instante en que terminó este dibujo, sin dudarlo y con fiereza lo rompió en innumerables pedazos diminutos. Luego los tiré a la basura. Uf, eso se siente mejor. Después de desahogarse de una manera especial, el humor de Gwen parecía haber mejorado mucho. ¿Y ese tipo era realmente Superman? Mientras recordaba en su mente la figura que flotaba en el aire y le produjo un gran impacto, Gwen dibujó lentamente en su libro. En este momento, en las profundidades del espacio lejano, Pedro, que todavía tenía los brazos abiertos abrazando el sol, también estaba sintiendo cuidadosamente una sensación completamente diferente a la que siento cuando absorbo la luz solar en la Tierra ahora. En ese momento, cada célula de su cuerpo parecía estar completamente activa. Innumerables rayos de sol se abalanzaron sobre él para integrarse en su cuerpo y, a través de cambios especiales en sus células corporales, se transformaron en un tipo especial de energía en su cuerpo. Casi cada minuto, incluso cada segundo, su cuerpo se fortalecía a una velocidad extremadamente rápida. Luego, manteniendo esta postura abrazando el sol, Peter disfrutó del espacio durante unas horas enteras. Hasta que la noche en Nueva York terminó y el amanecer del amanecer salió desde el este. Pedro, que había cerrado los ojos con fuerza, finalmente los abrió bruscamente. Y en el instante en que abrió los ojos, pareció que un destello de luz dorada fluía en sus ojos cristalinos. Al momento siguiente, cambió repentinamente de dirección y se precipitó rápidamente de regreso a la Tierra. En menos de un minuto, Peter regresó del espacio exterior a cientos de kilómetros de distancia para regresar a Tierra. Sin embargo, al regresar a la Tierra, Peter no tenía prisa por volar a casa. Más bien voló a una zona desolada. El lugar estaba lleno de rocas de diferentes tamaños apiladas una sobre otra y no había ni una sola maleza. Las rocas más pequeñas tenían unos pocos metros de altura, mientras que las grandes se acercaban a los 100 metros, como un pequeño pico de montaña. Peter voló lentamente sobre una roca con un diámetro de casi 10 metros. Con los ojos bien abiertos, se quedó mirando fijamente con fiereza la roca que tenía delante. Un segundo, 10 segundos, un minuto. Pasaron varios minutos con Peter mirando con los ojos muy abiertos la roca que tenía delante. Como si la roca frente a él tuviera un odio profundo hacia él y quisiera aplastarla con ojos feroces. Pasaron casi 10 minutos. Incluso con su cuerpo de acero, no pudo evitar sentir que sus ojos estaban algo secos. Cuando una energía de calor abrasador de repente convergió en sus ojos. En un instante, entre las pupilas originalmente negras de Peter, estalló de repente un carmesí deslumbrante, como una llama ardiente. Solo un destello, y el color carmesí ardiente ocupó todos sus globos oculares. Ambos ojos brillan con una luz escarlata, como un demonio del infierno. Acompañando el rugido de Peter, dos espesos rayos de visión de calor carmesí brotaron instantáneamente de sus ojos rojos. Soportando altas temperaturas aterradoras y un tremendo impacto, golpearon instantáneamente la roca que estaba debajo. Silbido, silbido, silbido. El poderoso impacto penetró instantáneamente la roca que tenía delante. El calor abrasador incluso asó el interior de la roca, emitiendo una luz roja en poco tiempo, como si fuera metal al rojo vivo. Auge. Unos segundos después, la roca cuya temperatura interior y exterior estaban extremadamente desequilibradas explotó violentamente. Peter también giró la cabeza por reflejo, pero la visión de calor en sus ojos no se detuvo. Siguió barriendo una zanja de varios metros de profundidad en el suelo siguiendo su mirada. Todo lo que la visión de calor atravesó fue cortado instantáneamente en pedazos. Incontables rocas fueron cortadas en dos. Y en las secciones transversales, parecía que un destello rojo aún no se había extinguido. En ese momento incluso cortó verticalmente una roca de decenas de metros de altura.
Las rocas partidas retumbaron al caer hacia ambos lados, levantando columnas de polvo. Hasta que Peter volvió la vista hacia el cielo. La visión de calor carmesí atravesó directamente las nubes, dispersándolas en lo alto. Solo entonces Peter pudo controlar finalmente este formidable poder. Cerró los ojos con fiereza. Incluso ahora, uno podía ver débilmente a través de sus párpados cerrados. Ambos globos oculares escarlata estaban envueltos en el interior. Poco a poco la luz roja se desvaneció de sus ojos. Felicitaciones al anfitrión por despertar exitosamente la visión de calor y el aliento congelado. Y al momento siguiente, la notificación del sistema también sonó oportunamente en su mente. Sobre el vasto e infinito océano, las olas eran como bestias violentas que se agitaban violentamente. De repente, se vio una figura volando rápidamente por el cielo. Y mientras volaba, una densa niebla salió disparada de su boca. Crujido, crujido. A medida que esta niebla blanca se asimilaba a la superficie del mar, sorprendentemente se congeló instantáneamente en una enorme extensión del mar y se convirtió en hielo. Las olas, que en un principio eran tan fuertes como una bestia gigante, se solidificaron instantáneamente en ese momento. La superficie del mar se congeló por completo y se convirtió en una enorme pila de esculturas de hielo. El yo anterior solo podía considerarse un falso Superman. El yo actual finalmente puede considerarse el verdadero Superman. Después de experimentar casualmente con su recién despertado aliento congelador, Peter sintió que finalmente podía ser llamado un verdadero Superman en este momento. Al momento siguiente, la velocidad de vuelo de Peter se aceleró instantáneamente mientras volaba hacia su casa en Nueva York. Sin avisar a nadie, Peter regresó rápidamente por la ventana del piso superior a su propia habitación. Hizo un ovillo con la ropa que había sacado de alguna habitación desocupada y con la capa improvisada hecha con las cortinas rojas de la ventana, tirándolas tranquilamente a la basura. Peter puso cara de recién levantado de la cama y bajó lentamente las escaleras. Tío Ben, tía May. Buenos días. Mientras saludaba al tío Ben y a la tía May, Peter se sentó a la mesa del comedor y recogió el desayuno. Buenos días Peter y, respondieron ambos aún sentados en el sofá viendo la televisión sin girar la cabeza. Fue entonces cuando Peter notó una figura muy familiar en las noticias de la televisión. ¿Es este un informe sobre lo que pasó anoche? Jeje. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Llenar mi estómago es lo primero. A Peter no le importó lo que decían en la televisión. Tomó su desayuno y lo comió tranquilamente. Al parecer, el incidente de la noche anterior no tenía nada que ver con él. Sin embargo, a diferencia de Peter, que actualmente disfruta tranquilamente de su delicioso desayuno. Temprano en la mañana, después de haber descansado menos de 6 horas, el jefe de policía, George Stacky, ya se había arreglado con su uniforme completo irradiando dignidad y prestigio. De pie solemnemente en el podio. Pido disculpas sinceras en nombre de todos los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York por el incidente malicioso que ocurrió anoche. Después de decir eso, el jefe George no dudó en enfrentar a todas las cámaras y se inclinó profundamente en señal de disculpa. Los detalles de lo que pasó anoche fueron, mucho tiempo después, enderezándose de nuevo, frente a los numerosos reporteros que se habían enterado temprano y captado fragmentos sobre el incidente ávidos de noticias internas, relató lentamente los eventos de la noche anterior. Aquí reflexiono solemnemente sobre los métodos problemáticos que nuestra policía utilizó anteriormente para resolver los problemas. Al mismo tiempo, anuncio que la orden de persecución del Departamento de Policía contra Spider-Woman queda completamente revocada a partir de este momento. Y hago un llamamiento a Spider-Woman para que coopere con nuestra policía, juntos mantengamos el orden en la ciudad, ataquemos a los criminales, capturemos al cerebro detrás del caos de anoche, para forjar una ciudad libre y armoniosa. Sede del Daily Bugle. En la lujosamente decorada oficina del jefe. ¿Qué carajo? ¿Se han vuelto locos estos tipos?
Cooperar con un criminal que no se atreve a revelar su verdadero rostro es una auténtica humillación para la reputación del Departamento de Policía de Nueva York. Al oír las palabras del jefe de policía George en la televisión, un hombre de mediana edad con traje y corbata, con un costoso puro cubano Montecristo colgando de su boca, que había estado relajado apoyado en un cómodo sillón ejecutivo, se levantó de repente. El costoso puro fue arrojado con fuerza al suelo por él. Toc, toc, toc. Justo cuando estaba enfadándose por este asunto, alguien llamó a la puerta. Ingresar. Habiéndose calmado un poco, se reclinó en la silla ejecutiva y recién entonces habló lentamente. Señor Jameson, estos son los borradores del periódico de mañana que acabamos de imprimir. ¿Quiere ver si hay algo que necesite las revisiones correspondientes? Una secretaria delgada y vestida de manera profesional entró en la oficina y le entregó un periódico recién impreso a J. Jonah Jameson. Cámbialo. Reescribe toda la cobertura sobre Spider-Woman. Mirando casualmente el papel, J. Jonah Jameson dijo sin ninguna vacilación. Pero si se rehace todo, es posible que no lleguemos a la fecha límite de circulación de mañana. Como secretaria, Betty Brant no podía cuestionar las decisiones de su jefe. Se limitó a hacer una sugerencia simbólica. Aún hay que cambiarlo. Dile a todos los editores que utilicen la mayor velocidad posible. Orienten el contenido en torno a los tratos desagradables entre la policía y Spider-Woman. Deben hacer que los ciudadanos reconozcan que Spider-Woman es la encarnación del mal. No una heroína guardiana de la ciudad. Que la policía de Nueva York coopere con ella significa que son cómplices y se encubren juntos. Por cierto, a esos editores se les ocurrió un titular que llamara la atención. Preferiblemente uno que haga que la gente sienta la necesidad de comprar el periódico cuando lo vea. Después de pensarlo brevemente, J. Jonah Jameson pensó en la dirección general hacia la cual debía revisarse. De todos modos, para él era correcto seguir difamando a Spider-Woman. Sí, jefe, me pondré manos a la obra. Después de escuchar, la secretaria se preparó para irse. Espera. No te vayas todavía. Sin embargo, J. Jonah Jameson, que había vuelto la mirada hacia el televisor, cambió de repente de expresión y detuvo apresuradamente a su secretaria cuando estaba a punto de marcharse. Lugar de la conferencia de prensa del NIB cuando el jefe George revocó personalmente la orden de persecución de Spider-Woman, todos los periodistas presentes sintieron que sería una gran noticia. Sin embargo, cuando un periodista levantó la mano y se le permitió hacer una pregunta, la escena cayó instantáneamente en un silencio sepulcral. Jefe George. Con respecto a lo que pasó anoche, parece que he obtenido información diferente a la que usted cuenta. O mejor dicho, usted está ocultando algunas cosas a todos los ciudadanos de la ciudad. Tras las palabras de este reportero, la expresión serena en el rostro de George cambió instantáneamente. Lo siento. No responderé a esta pregunta. Antes de que tuviera tiempo de detener al reportero, lo escuchó continuar rápidamente. Algunas personas afirman que había una figura sobrenaturalmente poderosa adicional en la escena anoche además de los dos. Una con capacidad de vuelo y una fuerza tremenda. Y la policía sospecha que este superhombre recién surgido, se sospecha que es un famoso personaje heroico de los cómics. Superman. Antes de que el reportero terminara, el jefe George, con el rostro pálido, anunció por el micrófono. Lo siento mucho. La reunión de prensa del Departamento de Policía de Nueva York de hoy concluye aquí. Por favor, todos, salgan en orden. Maldita sea. ¿Quién fue el cabrón que filtró la información? Aunque George sabía desde hacía tiempo que esta noticia no podía mantenerse en secreto durante mucho tiempo, no esperaba que los periodistas se enteraran después del segundo día y hasta preguntó abiertamente al respecto en la conferencia. Superman. Imposible. ¿Cómo podría existir algo así en la realidad? Un reportero en el lugar expresó escepticismo ante las palabras del reportero hace un momento. ¿Quién es Superman? ¿Una estrella de Hollywood? Obviamente se trataba de un tipo que apenas había leído cómics en su infancia. Con innumerables reporteros preguntando y preguntándose, la escena instantáneamente se volvió increíblemente ruidosa.
Incluso los oficiales que mantenían el orden y no conocían los detalles empezaron a charlar entre ellos. Mierda. Todos miren rápido. ¿Qué es eso? Siguiendo a un reportero que se encontraba en el lugar, señalando y gritando hacia el cielo distante, las miradas de todos se dirigieron involuntariamente hacia donde él señalaba. ¿Es un pájaro? ¿O un avión? Algunas personas no pudieron evitar adivinar. Maldita sea. ¿Por qué tuvo que aparecer ahora? Al ver la figura familiar en el cielo, la cara de George era tan desagradable como podía serlo. ¡Zas! Al momento siguiente, una figura corpulenta apareció corriendo desde el lejano horizonte. Se detiene justo cuando intenta alcanzar a todos, como si no le afectara en absoluto la gravedad ni la inercia. Suspendido en el aire sobre todos. ¡Oh Dios mío! Es Superman. Final del capítulo.